Hola, soy José Elías y bienvenidos a Elías TV. Y hoy vamos en el episodio número 8 a hablar un poquito de el infinito. Y para eso vamos a hablar de un curioso teorema de la matemática que se llama el teorema de los monos infinitos. No se asusten que aunque puse la palabra matemática y en realidad es un concepto bastante sencillo, simple de entender y muy curioso. Entonces, según este teorema, es posible que si ponemos a un mono en una máquina de escribir a presionar una tecla por tiempo infinito o todas las teclas de un teclado, eventualmente ese mono va a escribir una novela, como podría ser, por ejemplo, Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. Y eso como que tiene un poquito de lógica, ¿cierto? De que si ponemos a algo aleatoriamente escribiendo caracteres, todo tipo de caracteres, espacios, la letra A, B, X, Z, lo que sea, eventualmente si el tiempo es infinito, cualquier secuencia podría generarse. Sin embargo, hoy en este episodio yo quiero mostrarles a ustedes cómo podemos llegar a la misma conclusión utilizando no solamente el tiempo infinito, sino que dos variantes ideadas por mí. En un caso, el espacio infinito y en el otro, utilizando la interpretación de los múltiples mundos de la mecánica cuántica. Así que espérense ahí un segundo que regreso para explicarles cómo. Vamos a iniciar hoy imaginándonos que tenemos un universo infinito ante nosotros. Como os hablamos en el episodio 1 del IEX, eso tiene ciertas repercusiones lógicas y una de ellas es que si ese universo es infinito y homogéneo, eso significa que en algún lugar bien lejano, los patrones que vemos aquí, por ejemplo en la Tierra, se tienen que repetir una vez más. Y no solamente una vez más, sino que una infinidad de veces más. Por tanto, podemos decir que si tenemos un mono aquí en la Tierra con un teclado, presionando teclas, es bastante posible o seguro prácticamente que en algún otro lugar vamos a tener otro mono, y no solamente otro mono, sino una infinidad de monos con teclados presionando teclas. Así que iniciemos hoy imaginándonos qué sucede si tan solo un solo mono, digamos uno aquí en la Tierra, le ponemos un teclado y presiona una tecla. Obviamente, como sabemos, los monos no son escritores por naturaleza. Así que es posible que ese mono pueda romper la máquina y no escriba nada. Otro quizás se orine arriba de la máquina de escribir. Pero lo importante es que algún mono eventualmente va a presionar una tecla que vamos a representar en pantalla, como están viendo, como la letra T. Sin embargo, ¿qué sucede? En otros lugares del universo, algún otro mono tuvo que presionar una tecla también. Independientemente de si unos monos, por ejemplo, destruyeron la máquina de escribir, otros sabemos con certeza que presionaron una tecla. Y esas teclas son las que vemos en pantalla aquí como un ejemplo. Yo tomé una muestra de 16 de esos monos. Y como vemos son letras aleatorias. Sin embargo, algo que podemos notar es que algunos monos empezaron con la letra C. En este caso, 3 de ellos. ¿Ok? Y curiosamente, la obra de El Quijote empieza, bueno, en una de las versiones, con la frase capítulo 1. Por lo que podemos decir ya que estos monos empezaron a escribir El Quijote, ya que presionaron la primera tecla de toda la novela. Sin embargo, el adivinar, por decir así, la primera tecla o hacerlo aleatoriamente es bastante lejos de escribir toda la novela. Pero vamos a seguir con el experimento. ¿Qué sucede ahora? Vamos a tomar una muestra entonces de todos esos monos en el universo, ¿ok?, que presionaron la letra C, porque sabemos que tuvo que ser una infinidad de ellos, ya que si el universo es en teoría infinito, tienen que haber una infinidad de monos también presionando la letra C como su primera letra. Así que en pantalla ahora vemos todas las letras C que representan una pequeña muestra de 16 de esos monos. Y ahora vamos a repetir el experimento. Vamos a ver qué pasa con esos 16 monos que representan una infinidad de monos que presionaron la letra C. ¿Qué harán ahora en su segundo paso, un minuto después o unos segundos después? Algunos de ellos, una vez más, van a tomar esa máquina de escribir, la van a tumbar en el suelo, otros la van a examinar, otros la van a tirar fuera de la mesa, etc. Pero algunos de esos monos van a presionar una tecla. Y esas teclas son las que se representan en pantalla. Y una vez más son teclas totalmente aleatorias. Pero lo interesante es que si analizamos de esa cantidad de monos que había presionado la letra C y que ahora presiona una segunda letra, notamos que algunos de ellos presionaron la combinación CA. Es decir, en su primer intento
presionaron la letra C y en el segundo intento, por pura suerte, totalmente aleatorio, presionaron la letra A. Así que algunos monos ya empezaron con la segunda letra de lo que sería el primer capítulo del Quijote. Así que vamos a aislar a todo, no solamente a esos 3 monos, sino a todos los monos en el universo que presionaron esas primeras 3 letras. Y yo creo que ya ustedes, esas primeras 2 letras. Y me imagino que ustedes saben hacia dónde vamos, ¿no? Similarmente, algunos monos de esos que presionaron 2 letras van a presionar una tercera letra en el teclado. Y adivinen qué, van a presionar posiblemente la letra P. Por lo que ya tenemos las primeras 3 letras de la palabra capítulo, ¿ok? Que podemos ver aislados ahí. En este caso fueron 4 de los monos, por decirlo así. Pero para no aburrirlos más, porque me imagino que ya ustedes saben hacia dónde esto va, eso significa también que eventualmente algunos de esos monos van a presionar la letra I, la letra T, la letra U, la letra L, la O, van a poner un espacio y van a poner el número 1, formando la frase capítulo 1. Y obviamente, siguiendo el ejemplo, y recuerden, estamos hablando de una infinidad, por tanto, en realidad no hay límites, ¿ok? Eventualmente esos monos van a seguir presionando teclas hasta completar totalmente la obra del Quijote. Y algo que yo quiero que ustedes ahora imaginen en su cabeza es esta imagen que está aquí. Imaginen este mono que aparenta inteligente. ¿Se imaginan ustedes que estén sentados detrás de ese mono observando lo que él está haciendo? Y totalmente incrédulos, porque ustedes no se imaginarán nunca en su vida que el mono que está justo con ustedes en ese universo va a escribir el Quijote. Pero este mono va y presiona una tecla, ¡pa! Y es la tecla C. Y ustedes, wow, mira, qué curioso, presionó la primera letra del capítulo de Don Quijote. Pero después presiona la letra A, y después la P, y la I, y la T, y la U, y la L, y la O. Y presiona incluso un espacio y el número 1, y tú te quedas totalmente sorprendido. Incluso, posiblemente tú dirías, lo que sucede fue que entrenaron a este mono para que presionara esa secuencia específica de letras. Sin embargo, ese mono va a continuar escribiendo letra tras letra, tras letra, tras letra, y eventualmente, con todo punto, letra, espacio y todo lo que se pueda imaginar del detalle concreto de lo que es el Quijote de la Mancha, ese mono va a escribir totalmente la novela. Y piensen ahora, si tú serías esa persona en ese universo que te tocó específicamente ese mono, ese solito mono, entre una infinidad de monos que tú no sabes que quizás existan, ¿cómo interpretarías tú eso? Tú dirías posiblemente que eso fue un milagro. ¡Wow! Un ser todo superior vino y a este mono lo volvió súper inteligente. ¿Ok? Sin embargo, una de las cosas que sabemos al ver este ejemplo que les acabo de dar es que sencillamente fue pura coincidencia. Y tú estás sentado por pura aleatoriedad, pura suerte, justamente en precisamente uno de esos monos que sí escribió el Quijote. A diferencia de la infinidad de otras clones tuyos en otros universos, que obviamente lo que vieron fue un mono saltar por ahí, defecar sobre la máquina, salir corriendo y no hacer nada. Entonces eso es muy importante porque yo creo que hay una lección ahí para aprender. ¿Ok? En otras palabras, no asumamos porque vemos algo increíble que automáticamente eso tiene un orden divino o por el estilo. Para todo hay una explicación, señores. ¿Ok? Entonces hasta ahora ya les he explicado de 2 formas diferentes. La primera fue el teorema clásico que dice que si hay tiempo infinito, un solo mono escribiendo, eventualmente tiene que escribir la obra de Don Quijote. Y ahora les puse un ejemplo de cómo si tú tienes espacio infinito, algún mono o incluso una infinidad de monos van también a escribir el Quijote. Sin embargo, hay una tercera manera que esto podría suceder y se los voy a explicar muy brevemente. Si recuerdan, en el episodio 2 de ELIAX TV, yo les hablé del concepto de mundos paralelos cuánticos, que brevemente lo que dice es que si yo tiro un dado y me sale el número 3, por ejemplo, en la mesa, eso no significa que sale el número 3 solamente, sino que en múltiples universos salieron también el número 1, 2, el 4, el 5 y el 6. O en otras palabras, todas las probabilidades se dan continuamente y lo que vemos como el azar en realidad no existe. Vean el capítulo para más información al respecto. Tomando esa interpretación de múltiples mundos, como se le llama, de la mecánica cuántica, también podemos llegar a la conclusión de que existen monos que van a escribir por completo la obra de Quijote. ¿Y cómo? Bueno,
Supongamos que yo tengo un solo mono. Ahora vamos a concentrarnos en uno solo, no en una infinidad de monos, en uno solo. Y le decimos que presione una tecla. Cuando él presiona la tecla, lo que sucede es lo que vemos en pantalla en realidad. Que aunque él presiona una tecla, digamos la letra P, o la T, o la K, lo que ha sucedido es que en otros universos, múltiples copias de él mismo, clones, simultáneamente presionaron también otras teclas. Así como otros monos no solamente presionaron otras teclas, otros también orinaron sobre la máquina de escribir, otras las rompieron, etcétera, etcétera. Pero algunos monos presionaron teclas y esas que vemos en pantalla es un ejemplo, una muestra de algunos de esos monos que son un clon de ese mono en específico. ¿Ok? Entonces podemos decir, sin embargo, que entre todos esos monos, algunos sabemos presionar la letra C, como vemos en pantalla. Similarmente, ese mono posiblemente, después que presionó esa tecla, hizo una multitud de posibles opciones. Entre ellas, romper la máquina de escribir, etc. Pero, entre varios de esos universos, posiblemente ese mono ahora en su segundo paso presionó una tecla. Y cuando presionó esa tecla, una vez más, múltiples monos se desprendieron, o múltiples mundos paralelos se desprendieron de esa acción. Lo que significa que en múltiples universos, el mismo mono presionó múltiples teclas, diferentes teclas, ¿no? Y si nos ponemos a observar, uno de ellos presionó la letra C, por lo que ya tenemos la letra C y la A. Y similarmente, si repetimos, podemos ver que el mismo mono, señores, pero en una línea de tiempo diferente, no de tiempo, sino de universos diferentes, va presionando múltiples teclas. Y nosotros podemos ir eligiendo cuáles teclas. En otras palabras, ese mono que al final escribe el número 1 es el mismo mono que empezó desde la letra C allá arriba, ¿ok? Pero lo hemos apartado de todos los otros. Ese mono en particular fue el que escribió la C, la A, la P, la I, la T, la U, la L, la O, el espacio y el 1 en su propio universo. Nosotros sencillamente lo hemos identificado y aislado. Y similarmente, como se pueden imaginar, si seguimos el ejemplo, ese solo mono también va a escribir todo el Quijote entero, valga la redundancia. Y de eso les quería hablar hoy. Entonces hoy, dos cosas hablamos. Número uno, de que es posible de que algo bien tonto, como un mono, puede escribir una obra magna de la literatura si asumimos ciertas cosas, como es, por ejemplo, un tiempo infinito o espacio infinito, o la posibilidad de que existan paralelos universos infinitos en base a la mecánica cuántica. Sin embargo, también noten que eso no se requiere el infinito para que estas cosas sucedan. Por ejemplo, en nuestro universo ahora mismo, tal cual como lo percibimos, sea como sea que lo percibamos nosotros, se puede dar un caso de que en un zoológico, si ponemos millones de monos a escribir, algunos cuando menos escriben las primeras 3 o 4 letras de esto. Y eso es lo importante a entender. Y por último, la segunda cosa que aprendimos fue aprender a no dejarnos agarrar en la ignorancia, de asumir que porque algo es increíble, sencillamente tuvo que tener un orden, por ejemplo, divino, sino que sencillamente fueron las probabilidades, las matemáticas, las casualidades. Entonces eso es muy importante entender. Y ese era de los que les quería hablar hoy en el IAX TV, episodio 008 del infinito. Nos vemos en el próximo episodio y recuerden suscribirse al canal para próximos videos. Un abrazo a todos y gracias por escuchar. ¡Hey! Continúan ahí unos cuantos. Para aquellos que se quedaron, un par de pensamientos más. Primero, una curiosidad. Si se preguntan por qué durante el video yo estuve hablando de que los monos estaban defecando, orinando en el teclado, bueno, da la casualidad que en el 2003 unos científicos decidieron ejecutar el famoso experimento trancando una máquina de escribir con 6 monos. Eso lo hicieron en la Universidad de Plymouth, en el Media Lab Arts, el departamento de arte de ellos. Y lo curioso del caso es que el resultado fue que estos monos básicamente escribieron 6 páginas de basura, por decirlo así, de nada, particularmente la letra S, y terminaron urinándose, defecando la máquina y también rompiéndola con una piedra. Así que ya lo saben. En cuanto a la otra curiosidad, pónganse a pensar en lo siguiente. ¿Qué nos dice este episodio de hoy sobre el tema de patentes y derechos de autor?
ya que si el universo realmente es infinito, o si la interpretación de los múltiples mundos es correcta, eso significa que en algún lugar, en algún momento, un mono va también a escribir las ecuaciones, por ejemplo, de Einstein, o va a escribir una obra maestra, o incluso va a hacer grandes invenciones. Incluso el mismo ejemplo que yo utilicé para escribir en el teclado se puede también llevar, por ejemplo, al arte. A un mono o a una infinidad de monos le damos unas brochas con colores y eventualmente uno va a hacer una rayita, otro va a hacer otra rayita, otro va a romper el cuadro. Sin embargo, ese que hizo la rayita, si le seguimos la misma secuencia como en el video, eventualmente va a ser otra rayita y otro color y otra cosa. Y al final podríamos terminar con la Mona Lisa. Así que piensen en eso, porque ese es un material que debería ponernos a pensar un poquito sobre qué significa la propiedad. Al final, aparenta que sea solo algo relativo a quien lo inventó y la sociedad que acepta esas reglas, ¿no? Nada, nos vemos en el próximo episodio.